Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que normalmente no solemos tocar en el canal, que se tratan de las reglas de prueba. Una cosa bastante importante, sobre todo cuando se saca un juego de rol o una revisión de un juego de rol, son las pruebas. Y normalmente no suelo tratarlas en el canal, principalmente porque no me gusta tratar de cosas de que normalmente no van a verse nunca en mesa. Pero como se trata de Vampiro la Mascarada, que fue el primer juego que tratamos en este canal, de hecho, si vais al número 1 veréis que es Vampiro, he querido partir una lanza a favor de esto, principalmente porque Vampiro es un juego que, a pesar de que haya sido muy influyente en mí, es un juego que lo tengo ahora mismo un poquito apartado. Y ahora, con el 25 aniversario, anunciaron recientemente en una convención en Berlín, en mayo del 2017, como podéis comprobar, porque son la fecha de estas reglas pre-alfa, que van a sacar una quinta edición de Vampiro la Mascarada, lo cual hace pensar cuál es la cuarta. Porque, a ver, yo tengo una consideración de que primera es primera edición, segunda es segunda edición, revisada para mí es tercera, cuarta que sería Vampiro V20, Vampiro Requiem, probablemente Vampiro V20, pero bueno. Pues bueno, aquí tenemos lo que sería un kit que fue lanzado junto con una partida de prueba que se llamaba La Última Noche, perdón. Y bueno, aquí podéis ver que aquí hay un montón de referencias acerca de que esto no se filtre y tal, pero ahora mismo está en descarga, así que me siento legitimizado para poder hablar de esto. Aquí despliegan un poquito cómo son el tema de Vampiro la Mascarada y los objetivos de diseño, ¿vale? Ninguna regla es final, pero ya os anticipo de que hay algunas cosas bastante simplificadas y algunas cosas bastante nuevas. Entonces, aquí lo que tenemos es la resolución de acciones. La resolución de acciones, os recuerdo que Vampiro la Mascarada era lanzando un montón de dados de 10. Y lo que se hacía era que se contaban éxitos. Normalmente en la edición clásica de Vampiro la Mascarada, el máster podía definir una dificultad normalmente entre 2 y 9. O sea, normalmente solía ser entre 3 y 9 más bien. Y lo que hacía la gente era que contaban los éxitos, los dados que habían sacado por encima del número que había dado el máster. Aquí lo simplifican todo un poquito y lo hacen que vaya todo a 6, que al fin y al cabo es la mayor parte de las tiradas, normalmente a niveles prácticos, normalmente solían ir a 6 porque era la mitad del dado y era casi lo más fácil de llevar. Y aquí lo que sí que te indican es que lo que serían los grados de éxito serían directamente el número de éxitos que hubiéramos sacado. O sea, antiguamente era el grado de éxito, ahora sería la dificultad directamente. Ya como podéis ver, la dificultad estándar son 2, con lo cual si hacemos un PNJ que tenga una reserva de 4 dados, normalmente sacarán una dificultad normal. Lo único que pasa es que lo que no acabo de entender es la dificultad entre normal y moderada. Cosas de un poco de tener demasiados dados que crean una cantidad de qué diferencia hay entre moderada y bueno, dura y muy dura, muy dura, desafiante. Son cosas de nomenclatura. Yo la verdad es que hubiera hecho menos gradaciones de dificultad, porque tantas gradaciones de dificultad a veces son un problema. Pero bueno, aquí ya te indican lo de los números de dados que se sacan, normalmente suelen ser la dificultad. Antiguamente era el grado de éxito, el grado de por cuánto se sacaba la tirada, lo cual para mí esto para mí es un poquito paso atrás, porque lo que era Vampiro sí que tenía algunas cositas del hecho de sacarlo por los pelos, sacarlo con un éxito mayor. Supongo que añadirán reglas de pasarlo por más de 3, sacarlo de Raskis, ese tipo de cosas. Es una de esas típicas cosas que se podrán hacer incluso sobre la marcha, aunque no lo tengan en consideración, cosa que me parecería bastante rara, hay que decirlo. El precio del fracaso. En un principio, aquí ya te dicen que bueno, hay fallos, tal. A veces es simplemente que no sacas lo que necesitabas, a veces es que hay circunstancias. O sea, el típico file forward. Y aquí ya te mencionan una regla que es distinta de lo que había en la antigua Vampiro la Mascarada, que gastabas un punto de fuerza de voluntad y consigues un éxito automático. Aquí no, aquí gastas un punto de fuerza de voluntad y te permite volver a tirar dados. Para mí es mejor, francamente. Además hay menos puntos de voluntad, con lo cual está justificado de que sean un poquito más potentes. Además, el tongo del punto de fuerza de voluntad se utilizaba mucho, sobre todo para disciplinas. Esto lo hace un poquito más potente porque el resultado potencial es mayor,
pero menos potente porque no lo tienes garantizado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tener éxito con un coste, esto en caso de esto incluso en situaciones de fallar y tal. Que es el fallar de Raskis. Si fallas por un éxito, puedes hacer un fallo de Raskis. Tomar la mitad. Tomar la mitad es el típico tomar. Es una especie de versión del típico tomar 10 de 20. Pero bueno, es una regla que además ya estaba antes. Mucha gente, sobre todo a la hora de llevar partidas, sobre todo cuando no quería hacer tantas tiradas, lo que hacía era que cogía el total de dados y lo ponía en el ejemplo de que, bueno, si tenías 4 dados podías sacar sin problemas una dificultad de 4. Aquí, como las dificultades van un poco distintas, porque ya no van por números, sino van por éxitos, ya lo que hacen es que coges y, como son la mitad de los dados, pues lo que haces es que coges la mitad de los dados y serían el número de éxitos que normalmente sacaría ese personaje. Sobre todo te lo dicen que lo hagas para Master. Aquí esto es un resumen de las acciones básicas. Y aquí te añaden las notas de diseños, de que han quitado las pifias. No del todo, porque las veremos más adelante. Pero sí que lo que sí que han quitado es el tema de que sacas un 10 y vuelves a tirar, que eso normalmente solía pasar en las especializaciones antiguas. Y bueno, tenemos aquí los atributos, que los atributos pasan de ser 9, que estaban gradados entre físicos, sociales y mentales, a solamente 3, que sería físico, social y mental, y luego con una especialización que sería relacionado con las antiguas características, que estas serían, las de aquí serían las antiguas características que teníamos en Mundo de Tinieblas, en el clásico Mundo de Tinieblas. Y lo que harían las especializaciones, que serían las antiguas características, sería que nos daría un dado más de reserva. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las habilidades luego más tarde. Las habilidades, por eso, han sufrido una ligera mutación. Ya no está el tema de los talentos, técnicas y conocimientos, sino que ya son habilidades un poco más estándar. A mí, francamente, me gustaba mucho la gradación antigua, principalmente porque el talento, la técnica y el conocimiento tenía un cierto feeling bastante natural dentro del propio sistema. El hecho de que el talento lo pudiera tirar todo el mundo, la técnica necesitaras tenerla para que no fuera tan difícil, y el conocimiento, si no lo tenías, no tirabas. Pero bueno, supongo que lo irán cambiando todo un poco. Añaden un par de habilidades nuevas, o por ejemplo físico, que sería algo así como proezas de fuerza, la antigua proezas de fuerza de la guía del jugador de vampiro, pues esto. Y tecnología, que sería una habilidad más o menos comodín para poder llevar todo lo que sean tecnologías. Para mí es una simplificación un poco extrema, porque realmente yo creo que el sistema de habilidades en sí no estaba roto. Pero bueno, esto como es una regla son reglas alfa, aún podemos encontrarnos algo distinto. Méritos y backgrounds aquí te dicen directamente de que no hay todavía. De hecho, las fichas de la partida de iniciación que hay para que lo pruebes realmente no lo tienen. Así que aún no puedo decir absolutamente nada de esto. La fuerza de voluntad ya más o menos la he explicado. Luego pasa que ahora va de 1 a 5 en lugar de 1 a 10. Principalmente para que se puedan combinar con habilidades y otras cosas. Virtudes y vicios. Vale, aquí lo de virtudes y vicios es una regla un poco ya bastante más distinta. Aquí esto vendría a sustituir sobre todo lo que es naturaleza y conducta. Y la verdad es que es una regla que me ha gustado bastante. Principalmente porque son maneras de recuperar fuerza de voluntad, pero están más vinculadas a lo que sería la ambientación de llevar un monstruo. Con sus más y sus menos. Entonces, si te ves tentado por tu vicio, ganas un punto de fuerza de voluntad. Y si eres virtuoso, o sea, te mantienes en tu virtud a pesar con riesgos personales y a pesar de que todo el mundo te empuja hacia otra cosa, pues recuperas todos los puntos de fuerza de voluntad. Francamente, esto sería mucho más potente si tuviéramos la antigua gradación de 10 puntos, porque realmente un punto de fuerza de voluntad, recuperarlo cuando son 5 es mucho, comparado con antiguamente, que era que cuando seguías tu conducta ganabas un punto de fuerza de voluntad y cosas de estas. Pero bueno,
Esto yo lo veo... A ver, no está mal. No está mal. De hecho, Vampiro siempre se ha caracterizado por tener algo parecido. Y es una mecánica que no molesta. No molesta en absoluto. Vale, aquí tenemos unas reglas de conflicto muy condensadas, que serían sobre todo para temas. Aquí conflicto te indican que es prácticamente un combate, seamos sinceros. ¿Cómo va el tema de hacer el combate? Que sería con astucia más, con mente astucia más la habilidad de combate adecuada. Y es directamente hacer tiradas opuestas. Es hacer tiradas opuestas y reduciendo el tema del lo que yo llamo el cuatrinomio de tiradas antiguas de vampiro, que hacen que el combate se atasque un poco, que es el tema de ataco, defiendo, hago daño, resisto. Todo lo que es el hago daño, resisto está eliminado. El hago daño realmente se considera parte de la tirada de ataque. Simplemente lo que serían las armas que utilizáramos y supongo las disciplinas también añadirían daño directamente. Aquí ya tenemos algunos ejemplos de los pluses al daño que se conseguirían. Y lo que sería el aguanto realmente estaría integrado dentro de lo que sería el físico. Porque lo que conseguiríamos es que tendríamos unos niveles de salud igual a físico más 5. ¿Vale? Entonces hay dos tipos de daño, que serían el daño superficial, que sería el antiguo daño atenuado de vampiro, que normalmente se cuenta a la mitad. O sea, en el caso de, dependiendo de lo que sea, si eres un mortal, por ejemplo, una bala no es atenuada, pero en el caso de un vampiro sí. Hay una cosa que me ha gustado, que espero que mantengan, que es que antiguamente había algo bastante irónico, que era que te dispararan con una pistola, te hacía daño te hacía daño atenuado en el antiguo vampiro. Pero si te daban con una espada era daño letal, porque había tres tipos de daño. Había el atenuado, el letal y el agravado. Pues aquí solamente hay dos, ¿vale? Entonces, y lo que es las espadas ahora hacen daño atenuado, cosa que ahí me congratula. Principalmente porque era bastante irónico que alguien te intentara empalar con una daga y eso fuera más dañino que alguien te estuviera pegando con una Magnum. Ahí había un ciertas cosas que no casaban mucho. De todas maneras, aquí tenemos el daño agravado. El daño agravado sería todo lo que sería el daño letal. El daño letal, lo que se consideraría algo que te haría daño que podría ser mortal. En el caso de los mortales es casi todo, excepto las cosas que sean daño un poco más contundente, que no sea una maza. Por ejemplo, que te den un puñetazo, podría ser un daño superficial. Pero el daño agravado ya sería casi todo lo demás, casi todo lo que normalmente nos mata. En el caso del vampiro sería fuego, luz del sol, garras de sobrenaturales, cosas así. Y bueno, aquí ya vienen algunas reglas de Torpor, cómo llevar las marcas. Torpor sería el letargo, perdón. Y bueno, cómo recuperarte del daño. En el test no te dicen cómo se recuperan los mortales, pero normalmente los vampiros lo harían invocando sangre, que es todo el Rose, que yo lo voy a llamar invocando sangre. Ya no hay, bueno, sí, esto iríamos por el final casi. Vale, tenemos el tema de la humanidad, que la humanidad en un principio no se toca tampoco en el playtest. Yo espero que hagan algo que no tenga que ver con las puntuaciones, aunque creo que las he visto por el playtest, porque la jerarquía de pecados será una cosa bastante rota. Yo, para mí, si es una de esas cosas que si la cambian y hacen algo que se pueda jugar, o sea, que me refiero que no sea una molestia de jugar, cosa que normalmente a veces pasaba, para mí mucho mejor, francamente. La sangre, el hambre, las compulsiones. Vale, aquí llegamos al kit de la cuestión. Aquí ya es donde entramos en las mecánicas que más dan que hablar. Tenemos, vale, el tema. La sangre ya deja de tener reserva. O sea, no hay reservas de sangre, sino que lo que hay son una especie... están los roses, que para hacer una traducción sería algo así como... Yo la llamaría las invocaciones, porque sería más que nada el tener un flujo de sangre o algo así.
En un principio para un vampiro le servían para toda una serie de cosas. Bueno, pues lo que haces normalmente es que gastas sangre cada vez que quieras hacer las siguientes cosas. Eh, Alzarte cada una de las noches, incrementar un atributo, lo cual la verdad es que ahora mismo es bastante más potente porque antes solamente subías atributos físicos y ahora puedes subirte cualquier tipo de atributos sociales y mentales también. Utilizar una disciplina que sobre todo que te lo pida. Curar daño. Curarte estados en los cuales, bueno, impairment, que sería algo así como, no sé, estremecido, es incapacitado. Las incapacitaciones que te puedan surgir por daño agravado. Parecer como humano durante una escena, ¿vale? Esto no viene gratis. Cuando haces 5 o se acaba la escena, lo que pasé antes, tienes que hacer una tirada de hambre. La tirada de hambre se hace, se tiran tantos dados como la cantidad de invocaciones que hayas hecho durante la escena. Y cada dado que no sea un éxito, te añade un dado de hambre. ¿Qué son los dados de hambre? Los dados de hambre son dados que en un principio los tienes que tener de un color distinto a los normales. Y que en este caso sí que cuentan los unos. ¿Os acordáis que os he dicho antes de que habían quitado las pifias, pero no del todo? Que lo veríamos más adelante, pues aquí lo tenemos. Aquí, si esos dados de hambre llegan a tener algún 1, tendríamos ciertos deslices que serían provocados directamente por el hambre y por la bestia. Esto normalmente suele venir predeterminado por las circunstancias, evidentemente las compulsiones. Esto serían las compulsiones. No solamente por las circunstancias, sino además por el clan. Aquí tenemos unas generales que serían cosas que nosotros podríamos tener. Pero hay algunos resultados que, por ejemplo, veis que son específicos de clan. Que aquí sí que depende un poquito del clan. Es la única personalización de clan que he visto por ahora. Supongo que luego están las disciplinas y otras cosas. Que son ciertas manías que se pueden llegar a manifestar dependiendo del clan que seamos. Por ejemplo, si somos Bruja, podemos tener ser ofendidos por algo de la escena que no venga casi a cuento. En el caso de, por ejemplo, un Ventru, podemos tener, esta me dice bastante gracia, que era obedecer órdenes, que buscabas órdenes de alguien, porque claro, es de un clan muy ordenado y necesitas que alguien te ordene cosas. Y buscas más o menos ahí afianzarte con respecto a, con respecto a tu sangre, porque claro, te sientes un poquito perdido y necesitas que alguien te dirija. La verdad es que es bastante simpático. De hecho, los efectos de sangre para mí es una cosa que no me molesta. Esta es una parte que no me ha molestado. El tema es que la veo un poquito demasiado omnipresente. No sé si estamos aquí intercambiando un diablo menor por uno mayor, ¿sabes? Porque antiguamente el tema de las disciplinas, la reserva, a lo mejor era una cosa un poquito fría. Pero quizás esto se vuelva demasiado omnipresente un poquito en las tiradas, principalmente porque cada vez que utilizamos un poder, cuando se acaba la escena vamos a tener que tirar para ver si se nos incrementa el hambre. Si no se incrementa demasiado podemos tener problemas de frenesí. Y eso puede ser bastante problemático, por lo que estoy viendo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Esto sería lo de chequear por hambre incrementada, que es lo que os hemos estado comentando. Cuando tenemos 5 de hambre, se tiene que hacer una tirada para frenesí de hambre, ¿vale? Entonces, cuando tenemos 5, lo que tenemos que hacer es tirar por compostura, que serían las antiguas virtudes de vampiro unificadas en una sola característica de 1 a 5, que nos permite, por ejemplo, sobreponernos a posibles frenesis. Aquí tenemos, normalmente no solamente hay frenesis de hambre, sino que, por ejemplo, hay por provocaciones físicas, por fuego, los típicos frenesis de el antiguo Roskrecht, que lo pronuncio fatal, pero Roskrecht, es que la verdad es que es una palabreja que no tiene los frenesis de miedo, ya me entendéis.
Y bueno, tenemos el tema de las compulsiones, que ya más o menos lo he explicado, que teníamos por aquí, que si tenemos por ahí algunos fallotes, algunos unos por ahí podemos, sobre todo los dados de hambre, principalmente, o sea, los otros no cuentan. Dependiendo de la cantidad de unos, podemos tener un problemilla. No, perdón, esto es un dado de 10. Sí, esto es un dado de 10, es una tabla de dado de 10. Pero bueno, la verdad es que lo del clan específico de clan yo lo sacaría más a menudo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos heridas críticas. En caso de que recibamos daño agravado, ver qué efectos podemos tener. Yo esta tabla la veo demasiado aleatoria. Yo creo que esto se irá fuera. Y bueno, tenemos aquí las disciplinas. La mayor parte de las disciplinas son disciplinas clasicotas. O sea, me refiero, la Auspex, por ejemplo, no ha tenido grandes cambios. La celeridad sí. La celeridad sí que ha tenido cambios. Principalmente porque tiene gradaciones en cuanto al nivel. Los niveles más bajos, sobre todo lo que hacen es que te muevas, tu iniciativa sea más alta. Pero bueno, sigue siendo un toncazo. Dominar, que sería muy parecida al antiguo, o sea, los tres niveles son iguales. Fortaleza, que también tendríamos las típicas gradaciones. Principalmente lo que hacen es que te suben la característica. Vale. Bueno, sube la característica y el primer nivel lo que te hace es que te quita el negativo de Impaler. El segundo ya... Esto te convierte daño agravado en superficial. Esto está bastante bien. El que sí que había potencia me parece que era bastante... la ofuscación sigue siendo automática. Principalmente. Que sí, normalmente no se suele tirar, salvo que pasen algunas cosas raras. La máscara de mis caras, por eso sí, pero los niveles bajos, por ejemplo, esto es automático, no roles necessary, no roles necessary. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí presencia, que tendremos todo el tema de... La presencia es más o menos igual, o sea, seguimos teniendo un encantamiento en tercer nivel. Evidentemente adaptado al sistema nuevo. Y teníamos potencia por aquí, me parece que me la he pasado. Que la potencia la sigo viendo bastante potente. O sea, para la redundancia. Y teníamos por aquí... Potencia. Me he pasado. Es lo que pasa cuando no tienes marcadores. Vale. Que por ejemplo, nivel 1 de potencia. Añades tu potencia como éxitos automáticos en tiradas de fuerza. Lo cual teniendo en cuenta... Physical Strange Peset Roll. Lo cual significa que no es a todo, a las cosas que tengan que ver con fuerza. Lo cual significa que... ¿esto pasará en melee? Es una buena pregunta. Vamos a echar un vistazo rápido. Esto es una melee attack. No te están diciendo que sea por fuerza, así que en un principio no se sumaría. Esto es una laguna que yo creo que yo espero que aclaren un poco más. De todas maneras, estas son reglas alfa, así que están hechas con lo mínimo. Pero son cosas que hacen falta. Que hace falta hacer. Vale, aquí tenemos una lista de habilidades en el apéndice 4. Teníamos el de disciplinas. Y por aquí quería que vierais el apéndice 5, que sería el de generaciones. Realmente te dicen que las reglas están muy en pañales. Y realmente eso es así. Porque podéis ver aquí la tabla de generaciones, hay una puntuación que es la de potencia de sangre, que lo recordaréis, sobre todo la gente que hayáis visto, que hayáis leído Requiem, que era el equivalente que había a las generaciones en ese juego. Y lo que te hace la potencia de sangre es que simplemente te permiten ignorar invocaciones de sangre por escena a la hora de tirar por hambre, lo cual está muy bien porque eso significa que cuanto más generación tienes, menos necesidad de contenerte tienes, pero a su vez la potencia de sangre te quita, o sea, en realidad lo que también tiene otro contrapunto, que es que cuando bebes necesitas beber mucho más para sentirte saciado. Por ejemplo, porque la potencia de sangre lo que hace es que
el número te reduce de lo que normalmente consigues de reducción de hambre cuando te alimentas. Para que os hagáis una idea, un humano tiene 5 puntos y un cuarta generación, en un principio, si mata completamente un humano, que solo serían los 5 puntos, solamente recupera 2, con lo cual necesita matar a varios. Si he de ser sincero, yo creo que está demasiado poco gradado. O sea, yo diría que debería haber bastante más. Lo que pasa es que supongo que como intenta mantenerse en la escala de 5, sería poco complicado que, por ejemplo, en cuarta generación tuviera 4, porque eso significaría que solamente que necesitaría matar un autobús entero. Bueno, un autobús entero no, 5 personas. Para sentirse saciado. Yo creo que esto lo agradarán un poco más y pondrán el nivel 4 también, pero el 5, por ejemplo, sería impracticable porque eso significaría que no te alimentas nunca. Quizás esto lo puedan hacer para alguna ampliación, para algún, supongo que cuando saquen el libro básico, o si no, para alguna expansión seguramente sacarán la típica degradación vampírica de solo me alimento de vampiros y solamente puedo conseguir los 5 dados a través de cuando mato a un vampiro, cosas así, que eso ya existía antiguamente. Gente que solamente se alimentaba por diablerie. Evidentemente no hay reglas de diablerie ni nada por el estilo. Aquí tenemos una ficha que, si no recuerdo mal, no, sí, exacto, estaba la humanidad en 10 puntos. Y como podéis ver, es una cosita bastante escueta. De hecho, hay la partida, si no recuerdo mal, estos son 48 páginas. La partida que te dan para arbitrar, que viene también en la página web de White Wolf, es más larga, incluso. Y ya te dicen de que muchas reglas están hechas directamente para esa partida y que no hay que tomar estas reglas como reglas absolutamente definitivas. Pero lo que es la mecánica de hambre parece bastante desarrollada, sobre todo es una partida para desarrollar esa mecánica. Y yo creo que seguramente acabaremos viendo algo de la mecánica de hambre hacia el final, pero estará, supongo que más contenida. A mí lo que no me ha gustado es un poquito las tablas, porque las tablas yo creo que le restan al juego. O sea, este juego no está muy hecho para que hagas tiradas de tabla. Pero en un principio lo que estoy viendo es que se han tomado en serio el tema de intentar hacer algunos cambios. Yo también confío en que las habilidades hagan un pequeño paso atrás y las clasifiquen como de antiguo. Pero de todas maneras, la clasificación nueva tampoco molesta. En otros juegos de White Wolf, en juegos antiguos de White Wolf, la clasificación de habilidades iba por atributos, así que no pasa nada. Y con respecto a las dificultades, a mí, si he de ser sincero, a mí la dificultad de esas 6, a pesar de que son muy intuitivas, las considero que son unas dificultades un poquito demasiado bajas. A mí, la verdad, no me convencía en su día la dificultad de esas 7 que tenía, por ejemplo, Trinity o Aberrant. Y yo creo que funcionaba bastante mejor. Tenía también el tema de que todo iba a 7 y que los éxitos eran en realidad las dificultades. Y la verdad es que está bien gradado en ese sentido. Pero bueno, si lo dejan a 6 tampoco pasa absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte que las reglas de pifia las han quitado. Que es una de las cosas que normalmente suele dar más. Suele ser más problemáticas. Lo que pasa es que lo de la que se quite la regla de pifias y la metan en una mecánica que solamente tienen los vampiros y no los mortales, que hay un pequeño desequilibrio que no sé demasiado cómo van a resolver. De todas maneras, quería simplemente comentaros estas observaciones personales del playtest de Vampiro Quinta. Y yo creo que me lo acabaré pillando, siendo sincero. Con Vampiro siempre caigo y siempre es una de esas cosas que vale la pena revisitar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.